El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con impresionantes virtudes en lo físico, biológico y emocional. Aunque muchos han cedido al pecado contaminando sus almas, corrompiendo así su relación con Dios, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Dios te bendiga poderosamente. Quien te habla, el pastor Julio Narváez, moderador de tu programa Transformados. Programa que se difunde por aquí por Triunfo 96.9 FM y por EBN Canal 46. Quiero invitarte a que permanezcas ahí en sintonía porque hoy tenemos un invitado, diría yo, de lujo. Un hombre con una trayectoria extraordinaria y con un testimonio poderoso del poder transformador de Dios en su vida. Quiero invitarte a que nos escribas a transformados96.9 @gmail.com. Allí veremos tus impresiones, tus comentarios, tus sugerencias y estaremos de igual manera contestándote. Quiero que sepas que Dios sigue transformando vidas y que Dios en los escenarios más difíciles hace cosas extraordinarias. El salmista en el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos, en el versículo 5 establece un principio muy poderoso. Dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La versión Reina Valera dice: aderezas mesas delante de mis angustiadores, y no es otra cosa que el arte de preparar una mesa de fiesta. Pero lo extraordinario es que prepara una mesa de fiesta en el momento que los enemigos están revueltos. Así que en esta hermosa mañana, si tú quieres saber lo que Dios hace cuando todo está en nuestra contra, cuando el río se revuelca, cuando los enemigos se levantan, quiero invitarte a que te quedes aquí con nosotros por Triunfo 96.9 FM. Y en esta hermosa mañana tengo el honor de saludar y de presentarles a un hombre al cual admiramos, respetamos, honramos, con una trayectoria extraordinaria, no solo personal, sino de una familia de ministros, y me refiero al pastor Nixon Cruz. Bendiciones, Nixon. Bendiciones, gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y contigo, y para mí es un privilegio. Nixon, son ya unos años de trayectoria, unos años de evolución, unos años donde la música ha sufrido transformación. ¿Qué pudiéramos hablar, quizás rompiendo el hielo en esta conversación, de cómo la música se ha transformado? Arrancaste fuerte ahí. Pero vamos para adelante. Mira, sí, yo creo que han habido bastantes cambios, muchos cambios. Creo en los cambios. Hay cambios que han sido para bien, otros un poquito menos, ¿no? Pero sí, yo creo que la música han habido cambios para beneficios, para muchos para bien. Y sé que yo creo que hay legados que se dejan y comienzan de una manera. Y yo creo que los tiempos llevan a que se hagan los ajustes que hay que hacer necesario, porque si no se hacen los ajustes, pues uno queda en el pasado. Y yo creo que hay personas que han sabido hacer ese movimiento, ese cambio, aún permanecer, aunque se tengan muchos años. Aquí estamos todavía y podemos decir que hemos visto que verdaderamente, después que Dios esté, amén, en todo lo que hagamos, yo creo que los cambios son necesarios. Nixon, usted es un hombre con experiencia y arranqué con el tema musical porque estamos viviendo un tiempo donde nuestra juventud, nuestra niñez está siendo influenciada por la música, especialmente por la música. En su experiencia como pastor y adorador, compositor, ¿hay alguna experiencia que usted recuerde de alguien que le haya dicho: Pastor Nixon, escuché esta alabanza y pensaba quitarme la vida?
escuché esta alabanza, mi matrimonio estaba a punto de hacerse nada. Escuché esta alabanza, el médico me había dicho que no había solución para mi vida. Y esa alabanza que Dios le dio transformó mi vida. Ha habido muchas. En la trayectoria que llevamos, muchas canciones que han sido de mucha bendición. Pero recuerdo una que siempre para mí fue muy especial. Llegando a Río Grande, al parque de Río Grande, para un concierto en el parque. Recuerdo que íbamos con nuestra guagua que decía Cantores Bíblicos y entramos para dejar los equipos y me dijeron, mira, ten cuidado ahí que no están dejando a nadie entrar al terreno y todo eso, y nosotros cargábamos equipos y yo dije, wow, ¿qué vamos a hacer? Y el hombre está, tú sabes, difícil. Y yo dije, pues vamos para adelante, y después está bien, vamos para adelante. Y cuando me acerqué al portón, vi que el hombre abrió el portón, no dijo nada, dele. Nos estacionamos, y donde quiera que nos estacionamos, donde ustedes quieran. Y yo dije, tú sabes, cuando me bajé de la guagua, ¿verdad? El hombre va donde mí y me dice, qué bueno conocerle personalmente. Y yo, amén, sí. Es que le quiero dar un testimonio. Ajá, ¿qué pasó? Usted es el que canta Estoy de Pie. Y yo dije, sí. Y dice, pues mire, le quiero dar un testimonio rápido, breve, porque sé que usted tiene que hacer algo. Quiero decirle que yo no servía al Señor. Iba en mi carro endrogado, entregado, como decíamos, Wow. para ir a matar a mi esposa y mis hijos. Y prendí el radio y salió esa canción. Yo comencé a llorar. Cuando llegué a mi casa, mi esposa se estaba preparando para ir a la iglesia. Yo llegué y le dije, yo no sé cómo, le dije, prepárame ropa que voy contigo hoy para la iglesia. Me preparó ropa, me fui para la iglesia, le entregué mi corazón a Cristo. Hasta el día de hoy estoy sirviendo al Señor. Dios transformó mi vida. Y yo dije, wow, yo dije, esta noche empezó buena, ¿verdad? Porque cuando uno oye, como tú escuché decir, que todavía Dios transforma, todavía Dios cambia. Aquello que la gente cree imposible para Dios es posible. Gloria a Dios. Y arrancó con el tema de la música para que los oyentes sepan el por qué, ¿verdad? Dios nos trae el privilegio de tener a Nixon Cruz acá con nosotros. Nixon, vamos a brincar ahora un poco a la vida personal de Nixon. Uh-huh. ¿Quién es Nixon? ¿Dónde se cría Nixon? ¿Cómo fue ese hogar? Si pudiéramos establecerlo desde el recuerdo de la niñez hasta donde uno recuerda, ¿verdad? No, hay algunos que dicen que recuerdan los 4, los 5 años. Pero ¿cómo fue esa niñez de Nixon? Diríamos como hasta los 14 años. Vamos, más o menos. Pues mira, tuve la bendición, porque es una bendición que uno se acuerda del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni sigue escarnecedor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Eso es una bendición. Y recuerdo que vengo de una familia, de un adorador, un levita, mi padre. Y siempre lo digo porque fue el primer trío de música cristiana en Puerto Rico en el 1948. Te estoy hablando de largo tiempo. Y vengo de ahí. Y te tengo que hablar que él ensayaba en un cuarto en mi casa, yo niño. Y cuando íbamos a los compromisos que él tenía en las diferentes iglesias, la cuna en aquel tiempo no había nursery. Tú sabes, en las iglesias no había nada de eso. Y la cuna de nosotros pequeños, somos 7 hermanos varones. Y la cuna de nosotros era el estuche de la guitarra. ¡Wow! Mi mamá nos acostaba ahí a lo que daban el culto. No importaba hora, no importaba día, si era día de semana. O sea, era de ese tiempo que no se fallaba la iglesia. Tú sabes, de lunes a domingo. Eso era de lunes a domingo. Y entonces, pues en ese ambiente me crié yo, y como a los 9, 10 años, yo me acuerdo que el pastor de la iglesia, discípulo de Cristo de Buenavista, le dijo a mi papá, mira, yo tengo unos juveniles ahí que están salvajes en la iglesia y hay que bregar con ellos. Y le dijo a mi papá, hazte una agrupación, ponlos a cantar, y yo sé que tú puedes. Y entonces yo me acuerdo que el primer ensayo fue en la casa de mi papá. Y yo me acuerdo, yo tenía 9 años, yo estaba cogiendo por ahí y mi papá me dijo, ven acá, deja de estar corriendo. Y me metió a cantar allí, sin saber. Me metió en el grupo con adolescentes y jóvenes.
Y me metió ahí, yo quiero que tú cantes. Y ahí comenzó. Y entonces ahí comenzamos a cantar. Él hacía algunos compromisos con el grupo, pues yo iba y cantaba con el grupo. Jugué béisbol. Y jugué buen béisbol. No era del banco, no era malo. Era bueno. Había futuro. Sí, jugué con algunos que luego fueron grandes ligas. Pero cuando yo recuerdo que cuando tenía mis 15 años jugando béisbol, ya estaba en manos de Víctor Peyó en Guaynabo. Y ya yo era catcher y yo jugaba bien. Pero recuerdo que en un culto de oración en mi casa, Dios me habló y me dijo, se acabó el béisbol, porque tengo algo mejor para ti. Wow. Y eso fue duro para mí, porque yo amaba, todavía, yo veo los juegos y tú sabes, todavía me gusta. Pero llegó el momento que Dios me habló así y verdaderamente le doy gracias al Señor, porque ahí como a mis 15 años ya comenzamos a adorar al Señor con el grupo y seguimos cantando con el grupo Cantores Bíblicos. Yo me acuerdo que mi papá, como cogía la primera parte, cantaba 3 canciones de trío y luego veníamos, le decían 2 ritmos. Tú sabes, él decía, aquí traigo 2 ritmos. Para el que le gusten los tríos, pues, y el que es más joven, pues está la agrupación. Y ahí empecé y me envolví. Y por ahí seguimos hasta el día de hoy. Nixon, quizás hoy la generación más adulta escucha la música de trío. Y pues yo soy un poco controversial en este programa. No. Se gozan, adoran a Dios, ¿verdad? Esa es la música angelical. Pero cuando tu papá comienza a abrir camino con la música de trío, estoy seguro, ¿verdad? Y conociendo un poco de la historia de la música, que había resistencia. Claro que sí, porque acuérdate, en aquel tiempo el trío era el trío de los Panchos. Pues ¿qué pasa? Como la gente, el trío era el trío de los Panchos, mundano, secular, pues un trío que comenzara acá, en lo cristiano, era un copiete de lo que estaba pasando allá. Y lo veían, lo que tú dices, controversial. No, y decían que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. No, claro. Pero yo recuerdo que hubo una diferencia. Yo me acuerdo que mi papá, cuando Dios lo llama a través de un sueño. Y el sueño era que él estaba así y había un personaje hablando con él. Y le dijo, mira a tu lado derecho. Y cuando él miró, había un ganado grande. Y el personaje le dijo, vete y dales de beber. Dales de beber. Y regresa. Y mi papá dice que en el sueño fue, puso agua donde hay que poner, le dio agua, le dio todo y regresó. Y el personaje cuando regresa le dijo, ahora vas a hacer lo mismo, pero con esto que te doy. Y le entregó una Biblia. Wow. Y ahí despertó. Él entendió que Dios lo estaba llamando. Gloria a Dios. A ir a predicar el evangelio. Y ahí él comenzó. Y yo me acuerdo que él le dijo a Dios esta cosa. Esto le dijo al Señor. Si tú quieres que yo te adore y que yo tenga el trío, yo no quiero cantar canciones de nadie. Yo quiero que tú me des mis propias canciones. Gloria a Dios. Mi hermano, y todo lo que mi papá cantaba, se lo daba a Dios. O sea que el ministerio Cantores Bíblicos, para los amigos que nos están quizás sintonizando ahora, está con nosotros el pastor Nixon Cruz, contándonos su experiencia de vida y cómo comienzan sus primeros pasos de alabanza, que nace de un ministerio de niños y juveniles. Pudiéramos decir entonces que la formación de lo que es Cantores Bíblicos, ¿verdad? Los que quizás conocemos un poco más la trayectoria de Cantores Bíblicos y lo que es Cantores Bíblicos hoy, que sigue activo, ya mismo vamos, ¿verdad? Sí. A ir a esa faceta, nace entonces con la visión de trabajar con una niñez. Sí, trabajar con una juventud que no era muy buena gente. Tú sabes, yo me acuerdo que a mí me botaron de una escuela bíblica. Tú sabes, antes de todo esto de buscarme, tú sabes, el pastor le dijo a mi papá, mira, no me lo traiga más a la escuela bíblica. Tú sabes, porque después a uno le gustaba, como uno dice, el relajo y toda esa cuestión. Pero fue necesario que Dios moviera al pastor para decirle a mi papá, yo quiero recogerlo.
y yo quiero que tú me ayudes y que ellos vayan, habrá gente que, habrá algunos de ellos que seguirán su camino, pero otros, óyeme, y aquí estamos. Nixon nace en un hogar cristiano con la bendición, ¿verdad? Yo coincido y estoy de acuerdo con usted que el testimonio más poderoso que puede un creyente dar, a veces decimos que pues el testimonio de que si Dios me sacó de la calle, de los tiros, no. El testimonio más poderoso que un creyente puede dar es, como decía el pastor en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que Nixon nace en ese hogar cristiano, se desarrolla, comienza a trabajar lo que es la música con su papá. Nace entonces el ministerio Cantores Bíblicos, yo diría entre los 80 a los 90 pudiéramos 78. 78. Grabamos un disco en el 78 y en el 80 y seguimos grabando por ahí. Pero el primer disco, el primero fue en el 76, siendo nosotros, nos llamaban el Orfeón. O sea, dos varones. Y yo me acuerdo que fue con guitarra, con 2 guitarras y un bajo. No había piano y una batería, no había nada más. Ese disco en el 76. Y mi papá, fíjate que mi papá fue muy sabio. El disco era un himno del trío, un himno de la agrupación, un himno del trío, un himno de la agrupación. Varió el disco de esa manera. Pero en el 78 ya fue un disco propio nuestro. ¿Cuántos temas tenía? En el primer disco teníamos 10 canciones. Se ha transformado la industria, ¿verdad? Ya, antes grababan 15 canciones. Ahora es uno y dale para adelante y vuelve y graba el segundo y otro para adelante, tú sabes. Y ahora hay un nombre que yo no sé porque estoy como medio jíbaro en eso. Que ahora creo que graban 3 o 4, ¿verdad? Y eso tiene un nombre. No sé cómo le llaman. ¿Oh? Es un EP que le llaman un EP y que por cierto estoy haciendo un EP. Viene por ahí un EP. Sí, estamos haciendo, sí. Qué bien. O sea, nace el ministerio ya en los 80 a los 90, comienza, ¿verdad? Diríamos a coger más esa forma de ese grupo familiar de cantores bíblicos. ¿Qué alabanzas de esas que en comienzos Dios le permitió grabar se quedaron grabadas en el corazón del pueblo o como le llamamos se convirtió en un himno nacional? Pues mira, en el 80, cuando nosotros grabamos, ya estábamos un poquito más maduritos en el aspecto, más fuertecitos en la música. Y entonces yo me acuerdo que pegamos un himno que se llamaba Mi Jesús. Diferencia, eran 2 trompetas con piano, bajo, guitarra, batería, su bongo, su cosita. Y en ese disco, que fue un palo, mi papá lo puse a cantar en el grupo, ya no a trío, y empezó a cantar, y fue aquella famosa canción que todavía la gente es La Cadena de Plata. Wow. Será porque el almendro ha florecido. Wow. En el 80, y todavía esa canción la gente la escucha como si fuera, y eso fue en el 80. Eso es un himno nacional. Eso es un himno nacional. Él lo convirtió en un himno nacional. Y le doy gracias a Dios de cada disco que íbamos haciendo. Siempre algo se quedaba. Siempre algo. De ahí, yo me acuerdo que después de ese se llamaba el disco Mi Jesús. Después vino el disco que se llamaba Hablé con Dios. Que de ahí pegó un himno que nosotros lo grabamos, que no sabíamos que no iba a pegar, porque duraba 7 minutos en aquel tiempo. ¡Wow! 7 minutos. Sin embargo, fue el que pegó, que se llamaba El Mundo Está al Revés. Ah, lo recuerdo. Y duraba 7 minutos y poner una canción de 7 minutos en aquel tiempo, cuando eran de 3 o lo más 4. Pero esa canción pegó. Y de ahí vinimos que cada disco que veníamos haciendo, siempre algo se quedó en el pueblo. Gloria a Dios. Yo recuerdo de jovencito, los cantores bíblicos, no había un evento, no había una campaña donde los cantores bíblicos no estuviesen. Y a veces pensamos que los ministerios cuando están, ¿verdad? Para que los muchachos también que nos están viendo se identifiquen, cuando estos ministerios están pegados, están en todas, pensamos que en ese trayecto no hubo retos, no hubo sustos, no hubo momentos donde quizás el ministerio completo estuvo en peligro. ¿Recuerdas algún momento de camino a un evento o de regreso donde pasó algo que ustedes dijeron, wow, cuídanos, Señor,
Porque a veces nos invitan, pero nos invitan a... Antes no había GPS. No había nada de eso. No había Había celular. que llegar. ¿Dónde es? Tú ir preguntando. Dóblate allí abajo, dóblate a la izquierda en el mango, tú sabes, todas esas cuestiones. ¿Alguna experiencia que los haya marcado como ministerio? Mira, varias experiencias, quizás ¿verdad? Son muchas, pero una, te voy a adelantar con una. Le damos gracias al Señor. Teníamos una guagua roja. Yo no sé si te acuerdas de ella, era una guagua Ford, bien pintada, con su letrero que decía Cantores Bíblicos, cantando la palabra. Nunca se nos vació una goma. Gloria a Dios. Y estoy en la presencia del Señor. Nunca se nos vació una goma. Y en eso, sí tuvimos, nosotros, acuérdate que en aquel tiempo se cantaba en las esquinas, se cantaba en los residenciales, cantaba en el punto de droga, se cantaba en la PEL, se cantaba en todos lados. O sea, allí, yo me acuerdo que una vez cantando en un sitio caliente en Cagua nos tiraron con una bolsa llena de algo que no se puede decir. Wow. Y nos cayó al frente. O sea, que pasamos momentos difíciles. Yo me acuerdo que en Nueva York, en la Quinta Avenida en verano, el pastor pidió y nos montamos allí en la Quinta Avenida, en una esquina frente a la iglesia, y aquella esquina era la caliente. Tú sabes, aquella esquina era, se empezaron a parar gente al frente de nosotros mirando y pasando, o sea, como que dice, ¿qué hacen aquí? Y yo me acuerdo que jamás podré olvidar esa experiencia que empezamos a cantar. Y empezamos a cantar. Y cuando terminamos, 10 personas recibieron a Cristo como Salvador. Gloria a Dios. O sea, que nos metimos en lugares peligrosos, claro que sí, en lugares fuertes, que nos pasaron momentos difíciles, claro, muchas veces, pero Dios nos guardó, Dios nos cuidaba. Y es como tú decías, yo por eso veo a la gente ahora que quizás meten 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas, y digo, wow, ¿sabes? Y yo digo, pues yo me quedo tranquilo porque yo pasé por eso, porque como tú dices, las actividades en aquel tiempo le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios, no, yo por eso vivo tranquilo. Más grandes que se hacían en este país, Cantores Bíblicos estaba. Te estoy hablando de encuentro con la juventud, con Gigi Ávila, en el estadio Juan Ramón Lubrier, que se llenaba tepe a tepe. Completito. Y por 4 años corridos ministramos en Clamor a Dios. Cuando Clamor a Dios se metían 150, 200,000 personas. Allí estábamos nosotros. En Musi Evangelización, cuando metía aquí 5,000, 7,000, o sea, muchas veces. Le doy gloria a Dios. En medio de todo eso hemos estado. Cantores Bíblicos tiene diríamos, una trayectoria bonita, una trayectoria de bendición, una trayectoria que doy fe de lo que el pastor Nixon dice, ¿verdad? Llegué a participar de varios de esos eventos. En algún momento de la vida de Nixon, llegó Nixon a pensar, aquí se acabó todo. Sí, 1994, que grabé el disco A Través de Todo. Ese disco yo lo grabé para quitarme. Cuando estaba en el estudio dice, este va a ser el último. Aquí, porque estaba pasando por muchas cosas. Había comenzado un cambio que para mí, lo que hablábamos ahorita, un cambio que ya uno comenzaba a ver ciertas cosas y decía, pero esto no es lo que uno ha vivido, lo que uno cree, lo que uno ha visto. Y empezaron a ver unos cambios. Y después llegó mi momento y hasta aquí llegamos. Y inclusive titulé el disco A Través de Todo. Y entonces yo recuerdo que estando en un mall, Iván Clemente me dio un abrazo de esos que los da él, que dan, o sea, que le mete por las manos, plan. Y solamente me dijo unas palabras, me dijo, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y se fue. Me dijo, pero mira, ven acá, te vas, sí, que tengo prisa. Yo llegué a mi casa, me puse a orar en la noche, y en la madrugada Dios me dio el himno que se llama Tu propósito en mí. Y cuando tú escuchas ese himno, tú vas a ver que es un testimonio. Tú sabes, de que habla, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ahí pude entender que Dios estaba conmigo. Y lo que pensaba que era un disco para final,
Yo me acuerdo que también ese fue uno de los discos que más sonó, que tenía tiempo para orar, que tenía a través de todo, que tenía varias canciones, Tu propósito en mí, tenía Sálvalo papá. Y pegó tanto que en vez de suspenderse las salidas, se aumentaron. Se aumentó la agenda. Y por ahí seguimos, porque después de eso quedaba un disco que se llamaba Estoy de pie, que fue grabado en el 90-91, en 2001. Ahí quería llegar. Luego sale yo diría, himno nacional también, Estoy de pie, que yo creo que no hay iglesia donde no se haya cantado ese himno. ¿De dónde nace Estoy de pie? Estoy de pie nace del gran compositor puertorriqueño, para mí uno de los más grandes que ha dado este país, Richie Mejías. Richie Mejías es un compositor de canciones aquí, de las hermanitas Rivera, de nosotros, yo creo que en aquel tiempo no hay de las hermanas Meléndez, de todas esas canciones que pegaron tremendamente. Él pasa una situación en su vida y escribe Estoy de pie. Yo lo ayudo a mudarse de la casa, ¿verdad? Cuando terminamos la mudanza, nos metimos en un cuarto así, él me dice, cogió la guitarra, me dice, oye Nixon, mira esta canción que escribí. Y me la empezó a cantar. Cuando me la cantó, eso fue para mí. Cacho, ¿de dónde tú sacas eso, muchacho? Eso es para mí. Y toma, cógela Nixon, no hay problema. De ahí nace Estoy de pie. Cuando yo recuerdo que la grabamos, desde la primera vez que la tiraron en la radio, la gente empezó. Y empezó. Y hoy se cumplen, esa canción se grabó en 2001, ya estamos en el 2023. Y todavía la gente la escucha como si fuera una canción nueva. Y ya tiene más de 20 años. Nixon, ¿en algún momento de esta carrera ministerial enfrentaste alguna situación de salud que te hizo pensar que tendrías que enganchar los guantes? Sí, en el 2013 a mí me da un fuerte dolor, fuerte. Yo me acuerdo que fue de madrugada, para no molestar a mi esposa, me fui de la cama, me fui para la sala, pero el dolor me tiró al piso. Pero yo digo, wow, no voy para el hospital todavía. Bueno, pero como a las 5 de la mañana ya no lo aguantaba. Entonces voy donde mi esposa y le dice, vámonos para la emergencia porque no se me quita un dolor que tengo toda la noche. Cuando voy, me empiezan a hacer estudio. Yo me acuerdo que el internista llegó como a las 7 de la noche y yo llegué a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche él llegó y puso todo el récord al frente y dice, muchacho, y no se sabe ni qué rayo tú tienes. Tienes tantas cosas, todo está inflamado, todos los órganos están inflamados. Hay que chequear. Ya imagínate, me vieron 6 especialistas de esto, para saber en realidad qué era lo tenía. Y en esos 12 días que estuve en el hospital, murió mi mamá. Wow. Murió mi mamá. Y ahí fue que me diagnosticaron cirrosis hepática. Desde el 2013, inmediatamente que me lo notifican, me dice, tu hígado no sirve. Tú no tienes hígado. Tu hígado está destrozado. O sea, que no es que está empezando a estar mal. No. Fue una cosa así. Tienes cirrosis hepática. Hay que empezar a bregar contigo y trabajar con eso. 2013. En ese momento, todas esas alabanzas que fortalecen al pueblo, fortalecen a la gente, ¿cómo comienza entonces Dios a trabajar con uno? A recordarle a cada uno de esos episodios, porque somos humanos. Uh-huh. Está el sentimiento humano, está la preocupación de verdad, la familia. ¿Cómo Nixon comienza a encontrarse con cada una de esas experiencias? Mi papá me enseñó algo y yo se lo enseñé a mis hijos. Tú no puedes predicar lo que tú no has vivido. Amén. O sea, tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido. Yo siempre digo, predica y mientras tú prediques, habla siempre de cosas que tú has vivido. Y esas son las cosas que te marcan en la vida y esas son las cosas que te dan confianza de que Dios está contigo.
¿qué pasa? Pues todas esas canciones, Jehová cumplirá su propósito en mí, estoy de pie, comienzan a tomar mi vida y yo puedo decir, y digo, wow, verdaderamente yo creo en lo profético de Dios, yo creo en los profetas, yo creo que Dios habla y que Dios revela. Entonces quiere decir que en la canción que Dios me reveló en tu propósito en mí, que Dios lo iba a cumplir, lo voy a ver ahora, que estoy de pie, lo estoy viendo ahora. Y eso comienza a ser como una fortaleza en tu vida que te hace, en medio de todo, Dios me habla y me dice, en medio de todo el proceso, fíjate que no dice, te voy a sanar. Dice, en medio de todo el proceso, yo voy a estar contigo. Y ahí es cuando tú tienes que tomar dos decisiones. O confías que están en las manos de Dios, o las emociones y la enfermedad toma control de tu vida. Es interesante porque la palabra del Señor, ¿verdad? Y quiero agarrar ese gancho de lo que dice. Dios no te dice que te va a sanar, pero sí te garantiza que va a estar contigo en el proceso. Eso es así. La palabra dice, aunque pases por el fuego. No dice, no vas a pasar por el fuego. Uh-huh. Aunque pases por las aguas. No dice, no vas a pasar por las aguas. Y tristemente, Nixon, tenemos un pueblo que se le ha predicado o se ha adoctrinado de un Dios que te tiene que sanar. Uh-huh. De un Dios que te tiene que bendecir. De un Dios que tiene que cambiar tu escenario. Pero, ¿qué hay de entonces de Dios cuando Dios no lo hace? Y hay una pregunta que también te tiene, ese Dios que te tiene que hacer, que te tiene que sanar, que te tiene que liberar, ¿verdaderamente tú te has rendido a Él? ¿Verdaderamente tú has muerto para dejar de hacer lo que tú quieres hacer, para hacer lo que Él quiere? Porque ya es otra relación. O sea, hay gente que sirve a Dios, pero yo sigo haciendo las cosas como yo quiero. Y una cosa que yo predico en este tiempo es cuando realmente vivimos en la voluntad de Dios o en la de nosotros. O vivimos parte, pero hay una parte que todavía no hemos querido morir. Hay una realidad en este tiempo. Lo escuché de un predicador y recientemente lo usé como parte de un sermón que traje. Que cuando venimos a Dios por necesidad, Uh-huh. y Dios nos suple la necesidad, ya no necesitamos más de Dios. Porque como llegamos a Dios por lo que necesitábamos, ahora cuando llegamos a Dios por una relación con Dios, por una experiencia con Dios, llegan estas noticias, ¿verdad? El hígado está destruido y nos fortalece. En ese proceso, Nixon, donde, ¿verdad? Comienza entonces, me imagino, un tratamiento médico, comienza un proceso. ¿Cuántas alabanzas tienen que haber nacido de ese proceso? Nacieron muchas, nacieron unas cuantas de ellas y afincarme en las que ya tenía. Tú sabes, ahora tenía que cantar Estoy de pie, porque tenía que entender que Dios me iba a mantener de pie. No es lo mismo tú decirlo, que entonces, o sea, una de las cosas que tengo que decirle, tú no puedes vivir sin hígado. El hígado en el cuerpo es necesario. Uh-huh. O sea, yo tenía dos cosas. Yo no sé si tú has visto personas enfermas de hígado. Número uno, su color cambia, se le inflama el estómago, los ojos se ponen amarillos. O sea, y básicamente en cierto tiempo ya tú estás muerto. O sea, eso es una condición que realmente cuando tu hígado no sirve, tú no tienes mucho tiempo. Uh-huh. No tienes mucho tiempo. Hay que comenzar a trabajarlo, hay que comenzar, ¿verdad?, a bregar con él. Y como me pasó a mí, que quizás me estoy adelantando, pero en un momento dado, ya en el 2019 a mí me dan 6 meses de vida. Pero Dios me había dado vida desde el 2013 al 2019.
A mí no se me inflamó el estómago, a mí los ojos no se me pusieron amarillos. Sí, el color se notaba, porque acuérdate que el hígado limpia y ciertas cosas se quedan en tu cuerpo. Pero en medio de todo eso yo no dejé de predicar, yo no dejé de cantar. Y siempre enseñó lo que tú estabas hablando. Y le decía a mi iglesia, si Dios lo hace, amén. Pero si me voy con Él, amén. O sea, yo no me aferré, no, me tienes que sanar, me tienes que... No. Yo le dije, Señor, estoy en tus manos. Lo que tú vayas a hacer, tú lo vas a hacer. Si me sanas, amén. Si llegó mi momento, gloria a Dios también. Amén. Y llega esa noticia en el 2019. Ajá, el 2019. Ya ahí, ¿verdad? La condición comienza a agravarse, la condición comienza a ponerse fuerte. Y detrás de Nixon hay una familia, Sí. hay una esposa, hay unos hijos. ¿Cómo Dios comienza a trabajar? Y porque sé que hay personas que nos están viendo, nos están escuchando, que quizás acaban de recibir una noticia como esta, una noticia a terminar, una prognosis que humanamente no tiene solución. Y no solamente se afecta a pacientes, se afecta el entorno familiar. ¿Cómo Dios comienza a trabajar con el entorno familiar en el 2019 cuando ya era o un milagro o esperar el momento? En febrero del 2019 yo caigo hospitalizado. Yo estuve hospitalizado más de 16 veces. Grave, momentos difíciles. Pero en el 2019 hasta yo me asusté. Sí, porque ya fue en el 2019, en febrero, wow, que yo me hinché. En un momento dado, mi hermano no quiso entrar al cuarto a ver Messi, porque ya la cosa estaba bien difícil. Y entonces, pero es ahí la bendición. Y ahora le quiero hablar a la juventud que todavía no se ha casado. Cásate cuando Dios te diga que esa es o que ese es. Porque es un proceso en este tiempo que estamos viviendo. Lo que tú dices en el altar, en la buena y en las malas. Mi esposa maravillosa. Wow, esa es la ministro de Dios. Esa es la mujer de fe. Esa es la mujer grande en mi vida. Porque esa mujer estuvo que cuando en el 2016, en febrero del 2019, le dicen a ella que me quedan 6 meses de vida, ella no se lo dijo a nadie, ni a mí, porque a mí no me lo dieron. Wow. Se lo dijeron a ella. Ella no lo dijo en la iglesia, ella no lo dijo en ningún lado. Ella se quedó aquí. Y después que yo, ¿verdad? Pasa lo que pasa. Yo dije, ¿por qué tú nunca me diste? No, yo dice, porque yo confiaba en Dios. En la palabra que Dios me había dado. Y en esa me amparé. Y ahora, como tú dices, mis hijos amparaditos ahí. Mis hijos confiando en el Señor. Porque, que es la parte que quizás vamos a llegar, porque ahí comienza el mover para hacerme el trasplante. Yo quiero decirte que cuando tú llegas a eso, tú tienes que ya dejar todo por escrito. O sea, ahí llega el momento que tú tienes que buscar un abogado, hacer por escrito, esto es para fulano, esto es para fulano, wow, esto es para acá. O sea, tú tienes que prepararte porque tú no sabes si sale o no sale. Y emocionalmente, por más fuerte que uno sea en la fe, ¿verdad? Uno siente como que si se estuviese despidiendo. Claro. Y encima de ese proceso duro, que ya uno sabe que el cuadro de salud de uno está comprometido, empezar a tomar decisiones. Esto para aquel, esto para el otro. ¿Cuán duro puede ser ese proceso? Pero cuán esencial, me gustaría puntualizar, cuán esencial es la mano de Dios en ese proceso, Nixon. Mira si fue más duro aún, que aquí hay un hospital que hace trasplante en Puerto Rico. Pero no, a Dios le dio la gana enviarme a New Orleans, una ciudad que yo nunca había ido, una ciudad que nunca había ido a ministrar, nadie conocía, yo no conocía pastores, yo no conocía a nadie.
Y me mandó a mí y a mi esposa, solos, para pasar ese proceso. O sea, un momento estilo cueva de Elías. Te meto en una cueva en New Orleans, allí, porque voy a trabajar contigo ciertas cosas. Y es como tú dices, esos momentos donde somos confrontados, si somos o no somos, qué calibre tenemos. Tú sabes, o tenemos ese calibre de confiar en el Señor. Yo me acuerdo que en un día, estando allá, esperando, porque cuando me hacen todos los estudios, me aprueban el trasplante, preguntamos, oye, ¿y cuándo es? Nos dicen, bueno, puede ser en 3 meses, puede ser en 6, puede ser en 1 año, puede ser en 2, cuando aparezca. Wow. Pero ella sabía que si fue en febrero 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, ya, o sea, febrero, ya en julio se cumplían los 6 meses. Wow. O sea, que todo eso es, y es como tú dices, es una lucha interna, es una batalla con tu fe, de creer y no creer. Aquí yo creo que se cumple lo que dice la Biblia. Dios le dijo a Abraham, vete, tú no sabes para dónde vas, pero vete, que yo tengo un lugar para ti. Esa es la fe. Creer que Dios lo iba a hacer sin verlo. En esos procesos, Nixon, hay muchos amigos en el camino. Mucha gente que nos aplaude, que nos vitorea, ¿verdad? Y uno no trabaja en el evangelio para eso. Pero es parte, ¿verdad?, de la idiosincrasia donde vivimos. La gente pues reconoce lo que uno hace, la gente se identifica con lo que uno hace, uno llega a ser hasta un modelo o alguien que admiran. Pero en esos procesos no hay aplauso, no hay reconocimiento, no hay coliseos como llamábamos ahorita, y posiblemente la gente más cercana, aún queriendo, pero por las circunstancias no puede comunicarse. ¿Cuánto afecta esto y cómo también lleva a uno a encontrarse con ese Dios? Como decía usted, está usted y Dios. No hay nadie más. Y como tú dices, lamentablemente uno tiene que decirle, ahí se sabe quién es quién. ¿Sabes? Por eso te digo que es un tiempo que Dios te mete ahí. Y tú tienes que bregar con Él. Dios y tú. ¿Sabes? Sí tenía un pueblo que estaba orando acá, porque yo doy gracias a Dios a este pueblo maravilloso de Puerto Rico, que todos estaban orando por mí. Pero era un proceso que ¿dónde están los que están cerca de ti? Que muchas no se veían, ¿sabes? Pero mira, el himno del mundo está al revés. Tiene una parte que dice que del menos que tú te crees, tú recibes la bendición. Y yo me acuerdo que una de las tristezas de mi esposa, y esto lo digo quizás, yo creo que es la primera vez que lo digo, estando en el apartamento, yo le dije, ¿qué te pasa, negro? ¿Por qué tú estás así? Oye, nos fuimos para allá. Dios suplió la operación, pero los gastos eran nuestros, mientras estábamos allí. Y no estoy hablando de 100 pesos, 1000 pesos, estamos hablando de mucho dinero. Y ella dice, es que ya el fondo se está acabando. ¿Y qué vamos a hacer? No sabemos a qué fecha vamos a estar aquí. Y yo le dije, negra, yo no te puedo contestar. Aquí es confiar en Dios. Recuerdo que más tarde en ese mismo día yo recibo una llamada. Ajá. Adiós. Wow. Pero te estoy hablando de alguien de años atrás. Una hija de un pastor de años atrás. Y me dice, ¿cómo están? Y su mamá, sí, todo bien, mira. Pues mira, tranquilo que Dios está contigo. Tranquilo que Dios lo va a hacer. Me dice, dame la dirección. ¿Dónde está? Ahí le di la dirección. Ah, pues está bien. Dios te bendiga y estamos orando por ti. A los 3 días
me llaman de la oficina abajo del hospital, me dicen, ¿tienes una carta ahí? Yo bajé, cuando busco la carta, un cheque. Gloria a Dios. Para cubrir todo el tiempo que yo estuviera allí. Wow. $10,000. De alguien que hacía años que yo no veía. Que quizás no estaba ahí constantemente, que quizás no son personas que uno ve diariamente. No, yo hacía años que no la veía. Y nada de eso. Y mira cómo Dios suple. Porque no es lo mismo una ofrenda de 500, no es lo mismo una ofrenda No. Estamos hablando de $10,000. Justo, y ahora tengo que decir, justo lo que gasté hasta el día de venirme para Puerto Rico. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Nixon, Dios trabaja contigo en este proceso, Dios trabaja con tu esposa, Dios trabaja con tu familia, con tus hijos, y a Dios la gloria, Nixon logra, ¿verdad? Ser sano, ¿verdad? Recibir Sí, su milagro de vida, sí, como le llamamos, ¿verdad? Que entonces, ¿cómo Nixon comienza a ver la vida ahora después de? Es otra cosa. No. Yo le estaba diciendo a alguien, cuando tú vas para un trasplante, dije ahorita, tú tienes que dejar todo preparado. ¿Por qué? Porque a ti te inducen a un coma. O sea, mi cuerpo tiene que morir. Inducen a un coma y tú vives con máquina. Hasta que te vuelven a despertar otra vez. Eso es el peligro de este trasplante. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen que hacer así? Porque, ¿qué pasa? Si no me inducen a un coma y me ponen el hígado y yo despierto ¿verdad? El cuerpo va a decir, ese hígado no es mío. Todos los demás órganos dicen, ese hígado no es mío. Por eso es que tienen que hacer dormir, como quien dice, todos tus órganos, para que cuando prendan otra vez mi cuerpo, todos esos órganos se liguen con el hígado que tiene y no lo rechacen. Entonces quiere decir que yo veo la vida de que yo vivo porque Dios lo quiso así. Y yo veo la vida de otra manera. Yo sirvo a Dios y no es que antes no servía, pero ahora, bueno, cada día que yo me levanto tengo que decir gracias, Señor. Cada día que yo vivo, todo lo que yo hago ahora, yo lo hago. Es más, lo hago con más esfuerzo, diciendo, el tiempo que me quede y que Dios me dio, tengo que aprovecharlo en hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Nixon, ya estamos quizás en los últimos 6 minutos de este programa transformado. Me gustaría que le hablaras a nuestra audiencia dónde está Nixon pastoreando, cómo ha evolucionado su familia. He visto su hijo, que Dios lo ha hecho un ministro de la palabra de manera poderosa, su familia. Luego de este proceso, ¿cuál ha sido la evolución de Nixon y dónde están hoy? Y la información de la iglesia, ¿cómo le consiguen? Hace 20 años, cumplimos 20 años ahora. Por eso me quité un poquito del ambiente musical. Dios me llama al pastorado. Y entonces levanto la iglesia que se llama Casa de Adoración Javes, en Bayamón. Y comienzo la obra ahí, luego de 10 años de estar huyéndole al pastorado, que yo no quería. Déjame predicar y déjame evangelizar, que no hay problema con eso, pero Dios me llamó fuerte. Estoy en Bayamón, en la avenida Magnolia, en Bayamón. Mis 2 hijos, uno, el mayor, pues es pastor conmigo, y el otro es ministro de adoración. Y estamos juntos allí con mi esposa. Dios nos ha dado un ministerio fuerte. Ahora tengo Casa de Adoración Javes en Lakeland, Florida. Y también comenzamos Casa de Adoración Javes en Guaynabo. Comenzamos ahí luego de 20 años, porque Dios venía que íbamos a abrir obra, pero yo esperando en el Señor tranquilo, como dice, yo digo, yo no tenía fiebre de eso, pero Dios ha ido llevando
personas levantando gente en mi iglesia que sé que tienen ministerio, que Dios le ha hablado. Y pues yo le digo, si Dios te habló, pues hay que seguir y hay que hacer la voluntad del Señor. Y seguimos trabajando en eso. Dios, ahora hace un año levantamos una fundación que se llama Huellas Educational and Community Foundation. Estamos trabajando con la comunidad, estamos trabajando en educación. Acabamos de dar un campamento de 5 días de niños, tuvimos casi 70 niños. Wow, hemos estado ayudando en Fiona, haciendo, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que estamos haciendo y Dios nos está ayudando. Ahora estamos bregando con esto de grabar algunas canciones, ¿verdad?, que Dios ha puesto en el corazón y estamos laborando con eso junto a mis hijos. Y mis hijos, pues, ellos cantando, ellos predicando también y dejando ese legado para que ellos sigan hacia adelante. Lo que papá sembró, el patriarca de la familia sembró, con fe, con lágrimas, como dice, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad? Que vamos sembrando con lágrimas. Sí, volveremos con regocijo. Con regocijo, sí, ¿verdad? La familia Cruz está viendo esta cosecha linda. Amén. Linda. Nixon, ya vamos a despedirnos de este programa, pero me gustaría que en un minuto a esas personas que quizás a esta hora tienen un diagnóstico médico, a esta hora quizás el médico le dijo no hay solución, ¿qué Nixon le puede decir? No todo proceso es para destrucción. No toda circunstancia y pruebas que podamos estar pasando son para destrucción. Muchas de ellas son para afinarnos. Muchas de ellas es para ver que realmente Dios está con nosotros. Dios permite ciertas circunstancias para que podamos ver que Dios está con nosotros. Ve cada prueba, cada momento difícil como un examen. Yo digo que las pruebas en la escuela son exámenes para pasar de grado. Y yo en esta día te puedo decir, ve la prueba como una prueba para pasar de grado, porque vas a pasar a otra dimensión en Dios y confiando en Dios. Confía en lo que Dios habla, con lo que Dios ya dijo, porque las promesas de Dios en Él son sí y amén, y Dios no fallará para que te puedas mantener de pie y puedas luego declararlo y cantarlo también. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Nixon, por su tiempo, amén, por estar acá con nosotros. Ha sido un privilegio. Sé que hay muchas personas recordando estas alabanzas, himnos nacionales. ¿Dónde pueden conseguir su música? Hoy día esto ha evolucionado. Esto cambió, ahora está en todas las librerías digitales, ¿verdad? Spotify, iTunes y en YouTube, en todo lo que son las redes, nuestra música está ahí. Gracias a cada amigo, a cada hermana en la fe. Gracias por sintonizar tu programa Transformados. Este ha sido el pastor Julio Narváez, por la gracia y la misericordia del Señor, pastor de la hermosa familia de Junquito, allí en el pueblo de Humacao. Allí, si usted no tiene una iglesia, le esperamos. Los martes, viernes y domingo hay un culto, una familia esperándoles. Le invito a que luego de la retransmisión de este programa, usted lo comparta con todas las personas que usted pueda, para que la gente pueda conocer a Nixon Cruz, el adorador, el pastor, pero también el ser humano que experimentó el poder transformador del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y será hasta la próxima edición de Transformados. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será hasta la próxima semana.